entrevista para nuestros canales de YouTube. Para ayer estaba programado, anunciado esta conversada, pero nunca es tarde. El tema de la industria del turismo y pueblos originarios o pueblos originarios en la industria del turismo del Bicentenario Perú, al igual que en el resto de los países, podríamos decir caso Guatemala, caso México, caso Bolivia, ¿no? Incluso, siempre nos convoca y es apasionante. Apasionante porque hay bastantes contrastes y seguramente a más de uno chocarían algunas preguntas que haremos, pero de eso se trata este espacio, amigas y amigos. Transmitimos este espacio desde Guatemala a través de Radio Victoria, la voz de los pueblos, pero también estamos transmitiendo, saludamos a nuestros compañeros de Rondas Campesinas del Perú. Ayer estaban preguntando lo de Unidad Popular, ¿qué pasó? ¿Por qué no transmitieron con el doctor Montoya? Pues ahora lo estamos cumpliendo. Y también saludamos a los compañeros de Argentina, que también transmitimos en Minca Comunicaciones Argentina, al carajo.dg de Colombia, y otros canales como Aviala La Soberana, donde también subimos esto en vivo y también en diferido en los canales y en las páginas web. Profesor, ya estamos en línea, ya estamos transmitiendo y grabando la entrevista. Por favor, saluda a la audiencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted, Ollantay, y en primer lugar debo pedir disculpas, sinceramente, a quienes estuvieron esperándome ayer a las 5 de la tarde. Eh, no fue posible porque no estaba todavía preparado para la reunión que pensé que era hoy, pero ya estamos. Ha habido un pequeño problema de conexión conmigo, pero con esas disculpas absolutamente debidas a ustedes, estoy dispuesto a conversar y a saludarlos a todas y todos en los varios países de nuestro hermano continente. Muy bien, profesor. La pregunta que nos inquieta es, bueno, habría muchas preguntas un poco más profundas de antropología, pero abordemos ahora de lo mediático. Em, el año pasado, casi en estas fechas, era más o menos como, sí, casi en estas fechas, en las zonas turísticas del Perú, como Ollantaytambo, Machu Picchu, eran desérticas. Yo recuerdo que pasé por Ollantaytambo y era el único que estaba en ese espacio, en ese santuario, y me sentí obviamente muy, muy halagado. Era solitario porque no había, porque estaba totalmente tapado los caminos, bloqueado, y ahora otra vez casi en la misma situación. ¿Qué pasa, profesor, por eso? Bueno, y hay que distinguir dos planos para tratar de abordar el tema. Uno es el tema específico que está en este momento en el centro de la atención, que tiene que ver con los boletos y la corrupción que hay en el sistema para las entradas a Machu Picchu. Y el otro plano que me parece que es el más importante para ustedes y para mí es tratar de entender los problemas de fondo que están en juego, porque lo de los boletos de Machu Picchu y el turismo eh, son parte ya de un viejo problema que está mal planteado y por lo tanto mal resuelto, y que cada vez que aparece siempre está con los viejos ingredientes y con los nuevos y mordiéndose la cola porque los temas de fondo no son directamente abordados. Y por ahí comenzaré. Yo tengo una mirada más o menos, obviamente, crítica, y comenzaré por decirles que lo primero central es que Machu Picchu es el lugar de atracción turística más importante del Perú, más importante de los países andinos de América del Sur. Y en esa medida, eh, ese gran monumento arquitectónico que es Machu Picchu, ese monumento sagrado extraordinario de los incas, tiene una importancia muy grande para nosotros en las culturas andinas, pero que, como ocurre siempre con los capitalismos que nos gobiernan y están ahí acechando por los recursos del mundo, eh, interesa más Machu Picchu como lugar de atracción turística para que vengan gentes de fuera, dejen dinero lo más que se pueda, antes que la representación de fondo de lo que es Machu Picchu. Y me gustaría comenzar por ahí, porque ocurre un drama. De 100 indígenas de los pueblos originarios del Perú, de 100,
Me atrevería a creer que tal vez uno o dos conocen Machu Picchu. El resto no. Del turismo peruano, del turismo de la gente del Perú que conoce Machu Picchu, corresponde la tasa más alta a Lima y a las ciudades grandes, y en pequeña escala a las ciudades pequeñas, medianas, con excursiones de colegios para visitar allá Machu Picchu. Hace 60 años yo fui privilegiado por un colegio en el que estudiaba en Ica para ir a Machu Picchu sin tener yo un centavo en el bolsillo. Pero ocurría que felizmente yo era uno de los primeros alumnos y por lo tanto el director del colegio escogió a los mejores alumnos de la promoción de quinto año de secundaria para llevarnos a Machu Picchu y a Bolivia y a Arica. Gracias a ese privilegio pude conocer por primera vez Machu Picchu y cumplí 16 años ahí, en Machu Picchu. Pero esa fue una fortuna extraordinaria, porque el drama de Perú es que ese gran monumento está conocido fuera mucho, está conocido mucho dentro del Perú, en las capas altas y medias del país, y está profundamente desconocido entre las capas propiamente indígenas y originarias que no tienen dinero para viajar a Cusco, que no podrían pagar los pasajes y los costos de los boletos, y que entonces esa es una primera gran dificultad. Todavía no hemos llegado a un punto en el cual el movimiento indígena reivindique el derecho de todos los peruanos, en primer lugar de los pueblos originarios, a conocer sus raíces profundas y a entrar en el corazón de Machu Picchu. ¿Cuál es el corazón de Machu Picchu? Machu Picchu es un monumento arquitectónico extraordinario construido por el Inca Pachacuti en un lugar donde sería inimaginable que algún pueblo construya una maravilla como esa. ¿Qué fue Machu Picchu? ¿Fue un centro recreacional? ¿Fue un palacio de Pachacuti? ¿Fue una fortaleza militar? ¿Fue un lugar, un adoratorio dentro de la espiritualidad inca? Puede haber sido todo eso al mismo tiempo, pero lo que quiero señalar es que en Machu Picchu se da la coincidencia extraordinaria de un saber, de una ingeniería inca que permitió construir en el extremo más alto de un pico alto un monumento histórico con un templo que se llama el de las Tres Ventanas, que permite que el 21 de junio de cada año, en el solsticio de invierno, año nuevo del mundo quechua y aymara, que en ese día, a las 6 de la mañana, el sol, la luz extraordinaria de junio, que es un tiempo de sequía donde no hay lluvia, la luz del sol entra por las tres ventanas al mismo tiempo e ilumina todo el espacio. Antes y después, la Tierra gira alrededor del Sol, se aleja, se acerca, y entonces la coincidencia perfecta, porque los movimientos alrededor del Sol son matemáticamente exactos, ¿no es cierto? Ese día, ese 21 de junio, ese solsticio de invierno, permite la ingeniería extraordinaria de un pueblo que, conociendo el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, permitió ubicar un día al año y detectar a través de una construcción y unas tres ventanas que coincida en el mismo momento la entrada de esa luz.
Es el día más resplandeciente, fiesta del Cusco, el Inti Raymi del Cusco. Que no se confunda con el Inti Raymi, que es la representación teatral actual que viene del año 46 en adelante, que no se confunda eso con la fiesta original de los incas, que era exactamente ese día en la plaza principal. Hubo una reivindicación de este hecho y hubo la lucidez de un alcalde en Cusco para que en 1946 se represente teatralmente lo que pudo haber sido aquella gran fiesta del Inti Raymi, de cómo el Inca participaba y cómo los músicos, los danzantes, los guerreros, las mujeres, los niños se reunían por millares en eh, Sacsayhuaman, el lugar sagrado para ese gran Inti Raymi. Entonces, esto es lo que significa el Cusco. Perdón, Machu Picchu. Por otro lado, Machu Picchu tiene otro encanto, del que no se habla nunca, que es el siguiente. Machu Picchu fue construido por Pachacuti mucho antes que llegaran los incas, perdón, los españoles. Pero los españoles nunca se enteraron que Machu Picchu existía. Y hasta 1911, eh, el monte cubrió Machu Picchu y no se veía. Y un norteamericano fue a descubrir Machu Picchu, entre comillas el verbo descubrir, porque la gente del Cusco sabía que Machu Picchu existía, pero no les querían contar eso a los españoles y a los criollos y a los mistis. Pero algunos mistis se enteraron también que existía. Y mire, tan cierto es esto que enterados los mistis de Machu Picchu y del monte, uno de ellos tuvo la propiedad, declaró ser propietario de Machu Picchu. Y para reivindicar Machu Picchu hubo que hacer un proceso judicial con el Estado para convertir Machu Picchu en un bien público del país. Y se quedó de lado la propiedad de un señor, un misti de medio pelo del Cusco. Entonces, este secreto es parte de un encanto de Machu Picchu. Si los españoles se hubieran enterado que Machu Picchu existía, habrían hecho seguramente lo mismo que hicieron con el gran templo del Joricancha en Cusco. Construyeron sobre el Joricancha el templo de Santo Domingo para imponer el nombre de Cristo y el nombre de la civilización occidental cristiana sobre los restos de un mundo extraordinariamente propio y originario. No se hizo eso y felizmente Machu Picchu conserva toda su estructura tal como está y tal como fue. Esto es una joya para nosotros. Es una joya cuando los dirigentes campesinos, cuando los indígenas tienen la posibilidad de conocer Machu Picchu y hacer una ofrenda a Machu Picchu, sentir la energía y la fuerza que Machu Picchu tiene. Eso es algo maravilloso, es una experiencia que solo los indígenas pueden tener. Y cuento una anécdota. Estaba yo con mi esposa en una, no sé si décima o decimoprimera visita a Machu Picchu, y estuvimos en una ofrenda a los Apus y a la Pachamama en la víspera de nuestra subida a Machu Picchu. Y una de las mujeres que estaba encargada de la ofrenda nos dijo, yo voy a estar mañana en Machu Picchu y me gustaría estar con ustedes y acompañarlos. Les voy a dar, porque se lo merecen, un secreto que tenemos en Machu Picchu. Felices participamos del secreto. En un lugar, cuando la visita está casi terminada en Machu Picchu, y se abre el camino que lleva
a Machu Picchu arriba, el Huayna Picchu, ¿no es cierto? Ahí hay una piedra, un bloque, una piedra inmensa que no ha sido trabajada, no es el resto de una piedra en trabajo, sino es una piedra natural, es una piedra normal que está ahí. Y ella nos dijo, esta es la piedra donde la energía de Machu Picchu se concentra con una mayor fuerza. Lo que van a hacer ustedes conmigo es quitarse los zapatos, subir a la piedra, quitarse todo lo metálico que llevan en el cuerpo, los relojes, las cadenas, todo, y subir simplemente así, y mirar con los ojos directamente al, al sol, no bajarle la vista al sol, no bajarle la vista al sol, dejar que el sol les cierre la vista a ustedes. Y van a ver un fondo azul, y cuando hagan eso, estiren a la altura de las caderas, las manos, con las manos abiertas, y apunten y dirijan las manos más o menos hacia el sol. No nos costó nada seguir el ejemplo que nos daba y nos quedamos extasiados porque tuvimos una energía que llegaba a nosotros de manera absolutamente extraordinaria. Ese es el encanto de Machu Picchu. Que lo perciben quienes, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, las gentes que llegan con ese pasado a Machu Picchu. La juventud sensible que ve en Machu Picchu la naturaleza, que siente el sol, que siente la luz. Y ahí en Machu Picchu hay un componente cusqueño extraordinario, que es la piedra. El juego de la piedra y la luz, eso es la belleza del Cusco. Ese es el encanto de la energía del Cusco. Nada de esto forma parte, hasta donde yo sé, de los grandes grupos de turismo que se organizan y pasan por Machu Picchu. Porque para los grupos de turismo, lo que se organiza es todo lo que dé dinero y en el tiempo más corto. Esta es una primera cuestión. La segunda de Machu Picchu es que representa la tentación del dinero para todos. Participan del turismo y de Machu Picchu desde los grandes conglomerados y los grandes burgueses que han tenido el lujo de recibir concesiones en el hotel de turistas de Machu Picchu por 30, 60 y 90 años, quedándose con una gran fortuna y dándole al Estado un alquiler minúsculo y miserable. Los grandes hoteles, las grandes compañías, por supuesto, los grandes restaurantes y la red está organizada alrededor de Machu Picchu. También se beneficia la niña, la guaguita pobre de un hogar campesino indígena que va con una llamita en la calle del Cusco, en alguna calle del Cusco, y le pide al turista gringo o gringa que le tomen una foto con su llamita o su alpaquita y le den $1. $1 por una foto de una niña preciosa con un animal tierno y maravilloso que es el alpaca o la llama. Es decir, hay una cadena, ¿no?, de la que difícilmente alguien se puede salvar, ¿no? Porque la señora que da una pensión con un menú barato, barato, en una calle pequeña del Cusco que no está alrededor de la Plaza de Armas, se beneficiará con los mochileros turistas que llegan y que no tienen plata para pagar los grandes hoteles y que por la experiencia humana que quieren tener y por los pocos dólares que traen, están preparándose y preparados para compartir un menú con la gente más sencilla en el restaurantito más barato del Cusco, que es ¿cuál? El que está en las afueras del mercado central del Cusco. Bueno, este es el mundo del turismo. El tercer punto que quiero señalarles es que hay una contradicción profunda
entre el valor dinero del turismo y la llamada industria turística y la razón que podríamos llamarle por el momento la razón científica, que está expresada en informes de la UNESCO, de especialistas de la UNESCO, que preguntan algo fundamental. ¿Cuánto puede resistir Machu Picchu frente a la invasión de miles de turistas? Ese monumento no fue pensado para que vengan miles y millones de turistas. Ese monumento sagrado no estuvo hecho ni construido para que personas con grandes zapatos pasen sobre las piedras y los andenes y las escaleras de las piedras y vayan gastando las piedras y las vayan gastando cada vez que pasan. Recuerdo hace 10 años más o menos que la tasa prevista con un examen, digamos, acucioso de la resistencia de Machu Picchu indicaba que debiera no tolerarse más de 2.500 personas al día como tope para ayudar a que Machu Picchu resista. Y habían consejos muy especiales, lugares en los cuales las escaleras están ya sensiblemente afectadas, que no se usen para asegurar su sustentabilidad. Este cuidado con Machu Picchu, por el lado turístico, no existe porque va en absoluta contradicción contra el valor dinero. Cuanto más visitantes tenga Machu Picchu, más dinero dejará. Ahora se está sobre el orden de 5 a 6 mil visitantes por día. O sea, se ha duplicado el mínimo que la UNESCO planteaba hace 10 años. ¿Por qué? Porque el peso de los que tienen las manos comprometidas con la ganancia en la industria es mucho más fuerte que el resto. Entonces, tampoco hemos llegado hasta ahora al punto en el cual el movimiento indígena de los pueblos originarios discuta estos temas, los lleve a la agenda, ¿no es cierto? Y tengamos una propuesta para decir, la defensa de Machu Picchu pasa por tales y tales y tales razones y no debiéramos permitir que se baje, que se pase de un tope, ¿no es cierto? Todo eso parece algo tonto ahora, porque lo lógico es que haya más gente. Y el último dato sobre este punto que les doy es el siguiente. Hace 10 años, a Machu Picchu se podía entrar, se podía pasar un día entero. Un turista podía pasar un día entero en Machu Picchu. Tranquilo, con calma, con la familia o solo. Ahora son 2 turnos. Y ahora se les pone un límite de tiempo a los turistas. No pueden quedarse más allá de tantas horas. Es decir, se va comercializando mucho, cada vez más, esta visita a Machu Picchu. Se le está restringiendo de tal manera que la experiencia humana enriquecedora y profunda de la identidad con la naturaleza, con el sol, con las piedras, con la luz, con las nubes, con los pájaros, todo eso se va restringiendo y va disminuyendo. Frente a estas tendencias, a esta contradicción profunda, eh, hay 2 consecuencias. Una es el precio para turistas extranjeros y el precio para turistas peruanos. A los turistas extranjeros hay que sacarles todo lo que se pueda. Y a los turistas peruanos hay que darles un poquito menos, ¿no es cierto? Pero luego hay los habitantes de la zona que independientemente a vivir en Machu Picchu, tienen la necesidad de comunicarse con el Cusco. Y el único tren que hay pertenece a 2 empresas ahora. Antes era un monopolio absoluto, ahora ya son 2. Y en esas condiciones, la diferencia de precios y las enormes diferencias
juegan también, como dije antes, en contra de lo que debiera ser un derecho de los pueblos indígenas a conocer lo que fue creado por nuestros ancestros, por nuestros abuelos. Hay un viejo problema, viejísimo problema, que está debajo de todo y antes de Machu Picchu, antes del turismo, es la distancia y la oposición entre Lima y Cusco, de Lima y los Andes. Detrás de los problemas de ahora con los boletos y todo eso, está la opresión limeña y está permanentemente el sentimiento cusqueño de resistencia. Hasta anoche estaba planteada una discusión tremenda porque la ministra quería imponerse sobre los habitantes del distrito de Machu Picchu, que son unos pobladores que llegaron a instalarse en Machu Picchu, donde no había nadie y nada, porque tuvieron un ojo clínico para decir aquí podemos vivir, aquí podemos dedicarnos al comercio y aquí podemos poner unas casitas y poner unos alojamientos para la gente que venga y que no vaya solamente al hotel de turistas. Esos pobladores del distrito de Chavín, perdón, del distrito de Machu Picchu, Chavín es el otro gran monumento nuestro en el norte, esos habitantes se han convertido en un personaje y un actor importante en la zona. Se puede prescindir de ellos. Pero al mismo tiempo, ellos quieren ejercer un derecho más allá de lo que podría ser justo que les corresponda. ¿Dónde está lo justo y dónde está lo que va por encima de lo justo? Eso es enteramente, sin duda, discutible. Pero la oposición entre Lima y el Cusco, el Ministerio de Cultura de Lima y la Dirección Descentralizada de Cultura en el Cusco están como ¿cómo diría yo? Como una parte de la máquina que funciona mal, porque los impuestos que quedan por los billetes y por los ingresos que da Machu Picchu son una torta. El gobierno se lleva la parte de León y a Cusco, donde está Machu Picchu, le queda la parte del ratón. Consecuencia, los cusqueños, con un grado de razón, dicen, ¿y por qué demonios esto tiene que ser así? Y estará pendiente, no necesariamente para hoy o para mañana o para dentro de 5 o 10 años, que en algún momento los cusqueños digan basta y aquí en adelante los ingresos que dé Machu Picchu serán más para Cusco que para el gobierno, ¿no? Eso está en el horizonte, pero todavía no es uno de los términos. Ahora me quedan dos puntitos para darles a ustedes esta más o menos visión panorámica para entender lo que está pasando ahora. Hoy día hay el simple problema de la venta de boletos. Eso es lo que saca a Machu Picchu a la calle, a los periódicos, a la televisión, al mundo entero. Hay 400 o 600 turistas hasta ayer atascados en Machu Picchu sin poder salir, 3 o 4 días del tren que no va. Si el tren no va ni sale, la gente no puede salir y solamente se tiene que quedar. Y hay incluso una información no probada por mí, no comprobada, que hablaría de una voluntad de la gente de Machu Picchu para obligar a los turistas a que vayan quedándose, para poder servirlos más, ganar más dinero. No sé si eso será verdad, pero eso es parte de la comidilla, ¿no? El día cotidiano y de las horas en Cusco. Como un simple problema de vender boletos para visitar la ciudad del Cusco o para visitar Machu Picchu, para tener un paquete completo de visitas o un paquete
digamos, dividido de pequeñas visitas. ¿Cómo un asunto tan sencillo de venta de boletos puede convertirse en un objeto de una tremenda tensión social que puede llevar hasta la confrontación, al enfrentamiento y hasta, ojalá no ocurra, enfrentamientos violentos en el Perú? Cualquier cosa está al pie del estallido. De cualquier cosa puede encenderse una chispa y tener 50 muertos más, 20 muertos más, 30 muertos más, porque el Perú es una fábrica, ¿no? Una fábrica en la que el pueblo paga y pone sus muertos y el gobierno responde con las balas y no tiene, y no hay justicia, y no hay justicia, y no hay justicia, como decía nuestro grande intelectual indígena, Huamampoma de Ayala. Y no hay remedio, y no hay justicia, el mundo se ha puesto al revés. ¿Por qué ocurre esto? Porque el nivel de corrupción es extraordinariamente grande en el país y porque no hay hasta ahora, con lo sencillo que sería vender boletos honradamente, no sobrevenderlos, no rodar, no falsificar boletos, con lo sencillo que sería eso, para que las cosas estén en paz. Eso no ocurre. Y ahora se está discutiendo si es que será eficiente o será o no eficiente un sistema online de compra de boletos. Es decir, se pone en discusión y en cuestionamiento cualquier forma de acceso a los boletos. Es decir, que esté abierta la puerta para la corrupción. Que no se gane con el turismo solamente por el dinero que deja, sino que además los boletos de acceso a los objetos turísticos sean campo de concentración para lograr corrupción, mayores ingresos al margen de la ley. Todo esto podría resolverse en un solo momento, en los próximos 2 días en el Cusco. No les quepa la más mínima duda de que así no será. Se llegará a algún empate por aquí, algún empate por allá, los problemas de fondo continuarán. Por Y supuesto que para sí. nosotros, voy a terminar con esta frase pequeñita, para nosotros la articulación entre la significación profunda de Machu Picchu, la lección que Machu Picchu debe darnos a todas y todos los peruanos, a todas y todas las personas del mundo que quieran venir para sentir esa extraordinaria energía de la naturaleza. Ese derecho nos lo tenemos que ganar. Y eso va a significar que hay que enmendarle al turismo la plana. Es decir, hay que poner al turismo en su sitio y no dejar que la industria turística haga lo que le dé la gana, porque hacer lo que le dé la gana significa que a la larga Machu Picchu se pueda caer y perdamos la gallina de los huevos de oro. Muchas gracias, profesor Rodrigo Montoya. Son las 4:53. Le hemos dejado desenvolver su idea al profesor. No es la metodología, normalmente la entrevista, pregunta y respuesta. Estamos conversando sobre Machu Picchu, pero específicamente sobre los pueblos originarios en la industria del turismo de digamos, de este proyecto Marca Perú que se vendió al mundo como eso, como una industria. Totalmente de acuerdo, profesor. Machu Picchu, ese santuario, es un campo insondable todavía de códigos, inmensamente gigante, pensando, haciendo equivalencia con bibliotecas, pues gigante biblioteca, mucho por aprender, por conocer, no solo el tema manejo de agua, manejo de pisos ecológicos, sino toda la parte de la espiritualidad, de la integralidad de la vida que usted mencionaba. Trasladando un poco más allá de esta noticia, em, usted mencionó, es verdad, en este momento el conflicto es entre, digamos así, el Estado, ¿no? Que por cierto es criollo, mestizo, y el otro grupo blancoide, digámoslo así, que es los que manejan la industria del turismo. Esos dos grupos están peleando.
Pero aquí todavía no mencionamos a los genuinos y auténticos, digámoslo así, dueños, y ojo, no lo digo yo, lo dice el derecho internacional que ya tiene 30 años, ¿no? Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas, la Declaración de la OEA, si acaso le sirve, que los pueblos tienen derecho a la restitución de sus lugares sagrados. La pregunta, profesor, es ¿por qué los pueblos originarios como el gran pueblo quechua del Perú no se constituye de una vez por todas o hacen esa transición de ser objeto, digamos, de piezas de museo, ¿no? Hacia la constitución de un sujeto sociopolítico, si acaso es el caso, y de una vez por todas demanda la restitución de este espacio sagrado como es Machu Picchu para poder criarlo, para poder cuidarlo como lo han hecho siempre y no dejarlo en manos de esta modernidad ilusa, ávara de dinero, dejarlo destruir como lo está ocurriendo en este momento. Mire, esa sola pregunta implicaría un par de horas para contestarla, porque es de lo más complicada, de lo más compleja y difícil. Pero puedo decirle que no hay un pueblo quechua, sino varios pueblos quechuas. Ese plural es fundamental. Varios pueblos quechuas. Podríamos encontrar, yo diría, un mínimo de 8, podríamos encontrar un máximo de 40, jugando con cifras y con nombres de regiones, de lugares, es decir, de grupos humanos que hablan el quechua, que están situados en distintos puntos de la geografía andina, entre 2.500 y 5.000 metros de altura, ¿no es cierto? Y en esas condiciones, los pueblos, dentro de una extensión geográfica muy grande, el Perú es un país grande, mientras que el pueblo aymara está concentrado en la región altiplánica, con un trozo en Perú, un trozo grande en Bolivia, un trozo pequeño en Chile y otro pequeñito en Argentina, el pueblo quechua en general tiene una extensión mucho más vasta porque cubre lo que es todavía el horizonte inca, es decir, desde el norte argentino, Jujuy, hasta el límite de Ecuador con Colombia. Y entonces parte del pueblo quechua es la variedad extraordinaria de pueblos quechuas que hay en Ecuador, la variedad de pueblos quechuas en Bolivia, la variedad de pueblos quechuas pequeñitos en Argentina y en Chile. De manera que esa enormidad geográfica supone y significa que entre estos pueblos no haya habido una comunicación estrecha. Por el contrario, se haya producido un distanciamiento porque con las distancias, con los aislamientos, las lenguas cambian, tradiciones cambian, los vestidos y la música cambian. Y entonces es en ese juego de una vastedad geográfica muy grande que se encuentran los pueblos quechuas. Y los pueblos quechuas están formados por un componente competitivo importantísimo desde tiempos pre-incas y en tiempos incas plenamente. Hasta hoy, hasta hoy, hay tradiciones de enfrentamientos simbólicos importantísimos entre pueblos cusqueños, quechuas, pueblos que no se pasan y no se toleran, son parte de estructuras de parentescos simbólicos, de alianzas y contradicciones, y en esas condiciones, una unidad política, una posibilidad de disponer de un conjunto de reivindicaciones que nos unan a todos, es todavía un punto muy difícil. Les informo, ustedes ya deben saberlo bien, que el año pasado, en diciembre del 22 y en enero del 23, se produjo la primera
rebelión quechua aymara de carácter político en el país. Es decir, quechuas y aymaras juntos en un combate para poder contrarrestar el efecto tremendo del Estado y de la represión sobre estos pueblos. En esas condiciones, esa posibilidad de unidad de dos pueblos aparentemente distantes y contradictorios estaba puesta en el horizonte. La respuesta del gobierno ha sido durísima. Ya saben ustedes que 49 de nuestros hermanos y hermanas fueron directamente asesinados por balas de la policía y del ejército. Y además otra veintena más de personas en otras condiciones, ya no como en las primeras. Esta es una primera gran dificultad que hay para la unidad del pueblo quechua. Por otro lado, el pueblo quechua y los pueblos en general sienten una profunda distancia con la política. Sienten que la política está muy corrompida, que la política no sirve, que mejor es no hacer política. Y este es un elemento muy duro, es un hueso muy duro de roer, porque el grado de complicación de los propios quechuas cuando llegan a escalas de pequeño poder municipal o regional para caer en la tentación del dinero y para caer en la tentación del abuso del poder, es de tal naturaleza que a la gente la obliga a decir, no, mejor yo no me meto, mejor seguimos entre nosotros, no más, mejor no hacemos cosas políticas porque nos va a ir mal. Recuerden ustedes que están, supongo yo, bien informados, lo que pasó en la CONAIE de Ecuador. La CONAIE de Ecuador fue brillante y extraordinaria durante todos los 80 en su proceso de formación y todos los 70 en su proceso de madurez, hasta que llegó un momento en el cual se produjo entre la CONAIE una discusión con un plazo de un año para resolver la contradicción. Un bloque de la CONAIE decía, debemos seguir solamente en nuestra política étnica de cada grupo y nada más, no meternos en política. Y el otro grupo sostenía la tesis, no, ha llegado el momento de hacer política. Y ha llegado el momento de hacer política y para eso vamos a formar un movimiento político Pachacuti Nuevo País. Se produjo la discusión y ganó la discusión el movimiento político Pachacuti. El movimiento político Pachacuti se presentó en las elecciones, se convirtió en una especie de fuerza política dentro del Ecuador. Poco tiempo después se produjo una marcha atrás muy grave y muy severa, porque el coronel Gutiérrez tentó al movimiento para cogobernar y presentarse en una lista. Un militar salido del ejército con el movimiento indígena en una campaña electoral victoriosa. La victoria duró 6 meses y a los 6 meses el coronel Gutiérrez dijo, hay que echar a estos indios, y el movimiento de dirección de la CONAIE dijo, hay que salir de ese movimiento, de ese gobierno. La alianza duró 6 meses. La inexperiencia de hacer política pagó sus consecuencias. La juventud de la CONAIE salió con problemas serios de decir, ¿ahora qué hacemos? Ha costado entre 10 y 15 años reconstituirse, volver a salir de eso, y la CONAIE sigue avanzando con un nivel de conciencia política mayor. Pero luego de una gran caída, cuando hubo necesidad de convertir lo étnico en político, en pasar de una organización solamente reivindicativa y culturalista a una organización política capaz de plantear una propuesta para el conjunto del país.
Eso está ocurriendo. Y hay, por otro lado, un tercer elemento que complica las cosas, y es que la izquierda latinoamericana en general está muy dividida, lo sabemos. La izquierda peruana está muy, muy dividida, ¿no es cierto? En un momento hubo 19 grupos marxista-leninistas. Hubo 6 movimientos del Partido Comunista y sus separaciones. Y hubo alrededor de 4 o 6 movimientos trotskistas distintos. En esas condiciones, la división es un elemento que juega en favor de la desunión, en favor de una división mayor. No hemos aprendido a ser unitarios porque nacimos divididos. La izquierda nació dividida y sigue dividiéndose. Lo digo con pena, no me alegra decirlo, pero eso es cierto. Los hechos son imposibles de negar. Y en esas condiciones, los grupos de izquierda tratan de jalar las pequeñas fuerzas que hay alrededor suyo. No hay por ninguna parte todavía un horizonte nuevo que amplíe las posibilidades de unidad. ¿Cuánto tiempo más tardaremos en eso? No lo sé. Yo personalmente contribuyo a los factores de unidad porque de eso depende que sigamos adelante. Pero ya esa es otra cosa. Muchas gracias, profesor Rodrigo Montoya, por este tiempo que usted nos ha dedicado para poder conversar sobre los pueblos originarios del Perú, específicamente los pueblos quechuas, específicamente geográficamente los pueblos que están allí en el territorio ancestral llamado Cusco, más concretamente Machu Picchu. Son las 5:06, allí son 6:06. De esta manera vamos a ir cerrando esta conversada que era de media hora, pero hemos trasladado hasta 1 hora. Muy rica la conversada. Muchísimas gracias, profesor. Importantes datos que nos deja. Por supuesto que sí, queda el reto de transitar de ser productores culturales hacia sujetos sociopolíticos. Esto lo digo para los pueblos originarios, Le porque... agradezco Ay, mucho y lamento que yo haya sido muy, como diría, que me haya tomado mucho tiempo porque me gusta explorar las cosas en todos sus ángulos para tener una visión de conjunto de lo que está en juego. Porque si nos concentramos solamente en un punto y damos detalles y detalles sobre ese punto, terminamos por no mirar el bosque. Y hay que mirar el bosque y los árboles al mismo tiempo. por supuesto que sí, profesor. Muchísimas gracias, profesor. A Gracias. usted, Estamos en muchas gracias. contacto. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.